Hola y bienvenidos a este video. Hoy hablaremos sobre algo que todos hemos escuchado, pero pocos comprenden: los 7 pecados capitales. ¿Sabías que, aunque no se mencionan tal cual en la Biblia, estos pecados están presentes en las enseñanzas bíblicas? Quédate hasta el final de este video, porque te revelaré no solo qué dice la Biblia sobre estos pecados, sino también cómo puedes superarlos y vivir una vida más plena y cercana a Dios. No te lo pierdas. Los 7 pecados capitales son conocidos por muchos, pero ¿qué dice realmente la Biblia sobre ellos? Aunque la lista tal como la conocemos no aparece literalmente en las Escrituras, estos pecados reflejan actitudes y comportamientos que la Biblia condena. Los 7 pecados capitales, soberbia, envidia, ira, avaricia, pereza, lujuria y gula, son raíces profundas de comportamientos destructivos que pueden alejarnos de Dios y de una vida plena. Quédate hasta el final de este video para descubrir qué enseña la Biblia sobre cada uno de estos pecados y cómo podemos superarlos para vivir una vida más cercana a Dios. El primer pecado capital es la soberbia. La Biblia advierte en múltiples ocasiones sobre el peligro del orgullo. En Proverbios 16:18 se nos dice: el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. La soberbia nos hace pensar que no necesitamos a Dios, nos vuelve egocéntricos y nos aleja de la humildad que se requiere para vivir una vida espiritual plena. Jesús mismo enseñó la importancia de la humildad, diciendo en Mateo 23:12: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El segundo pecado capital es la envidia. La envidia, según la Biblia, no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que corroe nuestra alma. En Santiago 3:16 se nos advierte: porque donde hay envidia y ambición personal, allí hay confusión y toda obra perversa. La envidia nos impide ser agradecidos por lo que tenemos y nos hace desear lo que otros tienen, lo que nos aleja del amor al prójimo que Dios nos pide. El tercer pecado capital es la ira. La Biblia no condena todas las formas de ira, ya que hay una ira justa, pero nos advierte sobre los peligros de la ira desenfrenada. En Efesios 4:26 se nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira mal dirigida puede destruir relaciones, llevarnos a cometer actos violentos y alejarnos de la paz que Dios quiere para nuestras vidas. Controlar nuestra ira es fundamental para vivir en armonía con los demás y con Dios. El cuarto pecado capital es la avaricia. La Biblia es clara en su advertencia contra el deseo insaciable de acumular riquezas. En Lucas 12:15 Jesús dijo: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia, porque la vida de una persona no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia nos hace centrar nuestra vida en lo material, olvidando que nuestras verdaderas riquezas están en Dios y en nuestra vida espiritual. El apego excesivo a lo material nos puede alejar de lo que realmente importa. El quinto pecado capital es la pereza. En Proverbios 6:9-11 se nos advierte sobre los peligros de la pereza. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y la pobreza vendrá sobre ti como un ladrón. La pereza no solo se refiere a la falta de actividad física, sino también a la falta de esfuerzo espiritual. Nos impide cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha dado y nos aleja de la misión de servir a los demás. El sexto pecado capital es la lujuria. La lujuria se refiere al deseo desordenado de placeres sexuales, y la Biblia habla claramente sobre la necesidad de pureza. En Mateo 5:28, Jesús enseña: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La lujuria distorsiona el plan de Dios para la sexualidad y nos lleva a tratar a las personas como objetos en lugar de valorarlas como seres humanos creados a imagen de Dios. La Biblia nos llama a vivir con pureza y respeto hacia los demás. El séptimo y último pecado capital es la gula. La Biblia nos enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Y la gula, que es el consumo excesivo de alimentos o bebidas, va en contra de esa enseñanza.
En Proverbios 23, 20, 21 se nos advierte: no estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. La gula no solo afecta nuestro cuerpo físico, sino que también puede reflejar un vacío emocional y espiritual que intentamos llenar de forma equivocada. Aunque estos pecados pueden parecer comunes en la vida cotidiana, la Biblia no solo nos advierte sobre ellos, sino que también nos ofrece el camino para superarlos. En Gálatas 5, 22, 23 se nos habla de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos son las virtudes que debemos cultivar para contrarrestar los 7 pecados capitales. A través de la oración, la humildad y la dependencia en Dios, podemos superar estas tentaciones. Además de los frutos del Espíritu, el arrepentimiento es clave para vencer estos pecados. En 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos ofrece la gracia de poder arrepentirnos y empezar de nuevo. Ninguno de estos pecados es insuperable, y a través de la confesión y la transformación espiritual podemos vivir una vida libre de su influencia. Los 7 pecados capitales son peligrosos porque atacan nuestras debilidades humanas. Pero la Biblia nos da las herramientas para superarlos. Con la ayuda de Dios, podemos cultivar las virtudes que contrarrestan estos pecados y vivir una vida más plena y espiritual. Quédate hasta el final de este video para recibir un consejo clave que te ayudará a aplicar estos principios en tu vida diaria y te acercará más a Dios.